¿Por qué lo haces? Por disciplina. Por la misma razón que los deportistas entrenan, yo escribo. Hay un niño o una niña que quiera ser escritor el día de mañana, que le guste escribir. ¿Qué consejos les darías? Hay, por supuesto, talleres de literatura, clases de literatura, pero lo más importante es... Exacto. ¿Qué es lo más importante? Esta semana vamos a traer un tema que ha sido una constante en este canal, pero que en algunos comentarios habéis comentado de que no lo acabáis de llevar bien, que es el tema del bloqueo creativo, el miedo a la página en blanco, en una palabra, el no saber cómo tirar una historia hacia adelante. Y vamos a empezar a tratar este tema de la mano de una de las escritoras más prolíficas que hay, que es Isabel Allende, que tiene un método para trabajar y que hemos visto una parte en la introducción de este vídeo. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver un fragmento de una entrevista y vamos a ver 3 lecciones con sus correspondientes 3 tips para aplicarlo a nuestra escritura que podemos aprender de Allende. Estamos hablando de lectura y me gustaría hablar también de escritura, del arte de escribir, porque todos tus lectores sabemos que todos los días 8 de enero de cada año, sin excepción, te sientas a escribir una nueva novela. ¿Por qué lo haces? Por disciplina. Por la misma razón que los deportistas entrenan, yo escribo. Escribo por disciplina muchas veces y yo te diría, el 90% va a dar a la basura. Y no importa, es el entrenamiento el que sirve. Y si yo espero que llegue la inspiración del cielo como una musa voladora con velos, no va a pasar. Pero si me siento a escribir con paciencia, dentro de unos días, tal vez un par de semanas, la musa viene y la cosa empieza a rodar de a poquito y me voy metiendo en la historia y los personajes se convierten en seres reales y empiezan a hacer cosas que yo no tenía planeadas, que ni siquiera podía imaginar. Y ahí entro otra vez en el libro, pero si no le doy la oportunidad, si no me siento frente al ordenador con disciplina en un momento determinado, no va a suceder. No va a pasar solo ni por inspiración. Me gustaría pedirte que imaginásemos que al otro lado de la pantalla hay un niño o una niña que quiera ser escritor el día de mañana, que le guste escribir. ¿Qué consejos les darías? Le daría que lea mucho, que lea lo que le gusta, que no lea lo que no le gusta, que si llega a la página 30, está aburrido, lo deje, porque hay millones de libros para leer. Leer lo que a uno le gusta, enamorarse de la lectura, enamorarse, por lo tanto, de la lengua. Hay, por supuesto, talleres de literatura, clases de literatura, pero lo más importante es hacerlo. Lo más importante es escribir, es leer y escribir. Y una vez que escribas y tengas algo que tú crees que es lo mejor que puedes hacer, recién entonces se lo muestras a alguien, a una persona. No lo andes mostrando a todo el mundo porque se diluye, se pierde. Pero si tienes una persona, un lector o lectora con quien confrontar el texto, eso ayuda mucho. Y después busca a tus maestros, como quién te gustaría escribir, y ve cómo lo hacen. Examina ese texto, ve cómo pasa de una frase a otra, de una idea a otra, cómo llega a desarrollar la historia para que termine en alto, para que termine con algo que te deje sin aliento. Leer cuentos. Los cuentos son mucho más difíciles de escribir que las novelas. Y en el cuento se nota mucho ese proceso de desarrollar una idea y terminar en alto. Bueno, pues esta ha sido la entrevista de Isabel Allende. Al final del vídeo os dejaré la entrevista completa, que es muy recomendable para cualquiera que quiera ser escritor. Y ahora vamos con las 3 lecciones que podemos aprender de Allende, o con las 3 cosas que al menos nos tenemos que quedar de este fragmento. La primera es la práctica. Fijaros que incluso una escritora como Isabel Allende, con los libros que tiene publicados, una de las escritoras que es de las más prolíficas en lengua castellana, de más éxito, ella misma dice que el 90% de lo que hace va a la basura. Y esto no es solo en literatura, es en cualquier ámbito de nuestra vida. Hubo una prueba hace un tiempo, separaron 2 grupos y les dijeron que les daban un mes para hacer la mejor fotografía que pudieran hacer. Al primer grupo le dijeron que invirtieran ese mes en cuidar
todos los detalles de la fotografía, que estudiaran la luz, la composición, el encuadre, y que cuando ya tuvieran claro todos los detalles que conformaban la fotografía, que entonces tiraran la foto. Al segundo grupo le dijeron que tenían un mes para hacer una fotografía perfecta o lo mejor que pudieran hacer, y que les recomendaban que cada día, como mínimo, hicieran una fotografía. ¿Cuál pensáis que de los dos grupos al final hicieron mejores fotografías? Pues el resultado fue que los que habían estado tirando un mínimo de una fotografía al día al final de ese mes hicieron mejores fotografías que los que habían estado estudiando todas las variables posibles, pero habían tirado pocas fotos. Así que vemos que lo que tenemos que hacer es un poco intentar imponernos al bloqueo por medio del trabajo. ¿Cómo hace Isabel Allende? Ella lo que hace es escribir, escribir, escribir. Lo primero es malo, lo segundo es regular, lo tercero no es lo suficiente bueno, que va a ir a la basura. Hasta el 90% ha dicho que va a la basura. Pero al final queda un libro muy bueno. Claro, esto a veces puede ser complicado, por eso vamos a la segunda lección que podemos aprender de Isabel Allende, que es lectura. Como decía un personaje de Juego de Tronos, una mente ágil necesita libros como una espada, una piedra de afilar. Y es que, al final, la lectura nos va a dar bagaje, nos va a dar ideas que podremos utilizar en el momento que nos falten ideas para esa temida página en blanco. Y al final vamos a ir al tercer punto que también nos puede ayudar y que Isabel Allende lo ha mencionado, que es tener un referente. Y esto no penséis que es una cosa simplemente de escritores amateurs o de escritores novatos que están empezando. Un escritor consagrado como J.R.R. Martin le pasó lo mismo cuando estuvo frente a Stephen King y le hizo una pregunta que a los fans de Juegos de Tronos ya les encantaría que la aplicara en su escritura, que es ¿cómo diablos lo haces para escribir un libro al año? Así que vemos que incluso un escritor consolidado puede necesitar en un momento dado, en una parcela de su escritura, un referente de algún otro escritor que hace bien eso que a él le cuesta. Claro, estas son las tres lecciones que podemos aprender de Isabel Allende y dicho así es muy fácil, pero a veces nos perdemos en bajar todo esto a tierra. Así que ahora vamos a ver tres formas en que podemos aplicar cada una de estas lecciones a nuestra escritura, a la página que escribamos mañana por la mañana. ¿Quieres escribir, pero nunca encuentras el momento? La inspiración no llega sola, se entrena. Hoy te doy 5 pasos para crear una rutina de escritura efectiva. 1. Escribe a la misma hora cada día. La disciplina es clave. No esperes a sentirte inspirado. Si te sientas a escribir, la inspiración vendrá. 2. Empieza con un ritual. Lee un párrafo inspirador, escucha música o haz free-writing. Esto le dice a tu cerebro, es hora de escribir. 3. No edites mientras escribes. La primera versión no tiene que ser perfecta, solo tiene que existir. Escribe sin miedo, corrige después. 4. Define metas claras. 500 palabras al día, un capítulo a la semana. Lo importante es tener objetivos medibles y alcanzables. 5. Si no puedes escribir, planea. Trabaja en fichas de personajes, estructura tu historia o investiga. Todo suma. La clave es la constancia. No se trata de inspiración, sino de hábito. Empieza hoy y verás cómo la escritura se convierte en parte de tu vida. Si quieres escribir bien, primero necesitas leer bien. Pero no se trata de leer cualquier cosa, sino de hacerlo de forma estratégica. Hoy te doy 5 claves para leer como escritor. 1. Lee lo que te gusta. Si un libro te aburre, déjalo. Hay millones de opciones, elige las que te enganchen y te inspiren. 2. Empieza con libros accesibles. No tienes que empezar por los clásicos más densos. Elige novelas ágiles y entretenidas para construir el hábito. 3. Lee con ojos de escritor. Analiza cómo el autor engancha al lector, construye personajes y maneja el ritmo. Pregúntate, ¿por qué esta historia funciona?
4. Lleva un cuaderno de lectura. Apunta frases que te impacten, palabras nuevas y técnicas narrativas que podrías usar en tus textos. 5. Alterna lectura y escritura. No esperes a terminar un libro para escribir. Pon en práctica lo que aprendes mientras lees. La lectura es el mejor maestro para un escritor. Lee con pasión, analiza con atención y convierte cada libro en una herramienta para mejorar tu escritura. Si quieres mejorar tu escritura, necesitas referentes. No para copiarlos, sino para entender cómo logran impactar con sus historias. Hoy te enseño cómo aprender de los mejores escritores. 1. Encuentra a tus maestros. ¿Te gustan las novelas de misterio? ¿El realismo mágico? Haz una lista de escritores que te inspiren. 2. Lee con lupa. No leas solo por placer, analiza cómo construyen frases, crean tensión y desarrollan sus historias. 3. Copia para aprender. Reescribe a mano fragmentos de tus autores favoritos. Esto te ayuda a interiorizar su ritmo y estilo. 4. Practica su estilo. Escribe una escena como si fueras Hemingway, García Márquez o Jane Austen. Luego, reescríbela con tu propio estilo. 5. Descubre tu voz. Aprender de otros es el primer paso, pero el objetivo final es desarrollar tu propio sello como escritor. Los grandes escritores también aprendieron de otros. Estudia, practica y, poco a poco, encontrarás tu propia voz. Estos han sido los 3 tips que podemos aprender de Isabel Allende basados en las lecciones, y quizás alguno ya lo tenga claro y quizás algún otro piense que necesita un poco más, que esto ha sido muy rápido. Obviamente en un vídeo de YouTube pues tampoco a veces tenemos tiempo para alargar mucho más el bajarlo a tierra, menos aún cuando es una escritora como Isabel Allende, de la que se puede aprender muchísimo. Es por eso que en Literatura Lab empezamos con El Oficio de Escritor, un podcast de suscripción que encontréis en Spotify y que, aparte del método combinado con bastante detalle de los 3 autores que veremos esta semana, vais a tener estos tips mucho más ampliados, con muchas más ideas, incluso con ejercicios para irlo aplicando. Así que, si queréis mejorar vuestra escritura, tenéis esta nueva herramienta, El Oficio de Escritor, en la descripción del vídeo. Y ahora vamos con el siguiente vídeo. Va a ser el vídeo que tendremos el próximo día, en el que veremos otra parte de ese bloqueo que a veces tenemos, porque hoy hemos visto cómo superar el bloqueo creativo, cómo tener un método de trabajo para escribir, cuando ya sabemos qué historia escribir. Pero a veces o no tenemos claro la historia que queremos escribir, o la tenemos claro pero no sabemos cómo desarrollarla. Y aquí hay un autor que lo hace fantásticamente bien, que es el escritor Jordi Sierra. Así que en el próximo vídeo seguiremos hablando del método creativo, seguiremos hablando de cómo superar el bloqueo creativo de la mano de Jordi Sierra. Así que es un buen momento para que te suscribas al canal si no estás suscrito, le des a la campanita para que YouTube te avise cuando saque nuevo vídeo. Y nada, con todo esto, un saludo y hasta la próxima.